Hace mucho tiempo, había una pequeña aldea situada a la orilla de un misterioso lago. La gente que vivía en ese lugar era conocida por ser amable y trabajadora, pero también por ser supersticiosa. Durante años, se habían contado historias de que el lago estaba embrujado, y que de sus aguas surgían seres terroríficos que se llevaban a la gente del pueblo. La aldea era un lugar pintoresco, con casas de madera y calles empedradas. En el centro, se alzaba una antigua iglesia con un campanario que resonaba en todo el pueblo. Los habitantes llevaban una vida tranquila, dedicados a sus labores diarias de agricultura y pesca. Sin embargo, todo cambió una noche de luna llena. Un grupo de pescadores regresaba al pueblo luego de una jornada agotadora en el lago, cuando de repente, vieron algo extraño en el agua. Una sombra oscura se movía rápidamente bajo la superficie, acercándose cada vez más a ellos. Asustados, los pescadores remaron con todas sus fuerzas hacia la orilla, pero era demasiado tarde. Una criatura enorme salió del agua con garras afiladas y ojos brillantes como brasas. Los pescadores gritaron de pánico mientras la bestia los arrastraba uno a uno al fondo del lago, desapareciendo sin dejar rastro. Una pareja escuchó los gritos y corrieron a contarlo a los demás. A partir de ese día, comenzaron a desaparecer personas en la aldea. Algunos decían haber visto sombras acechando en la oscuridad, otros escuchaban susurros extraños en la noche. El miedo se apoderó de los habitantes, quienes no sabían cómo protegerse de esos seres del lago. Los rumores se propagaron rápidamente por todo el pueblo, alimentando el temor y la paranoia. Algunos decidieron abandonar sus hogares y huir en busca de un lugar seguro, pero otros se quedaron, decididos a enfrentar el peligro que acechaba en las profundidades del lago. Una noche, una joven llamada Elisa se despertó sobresaltada por un ruido en su ventana. Al abrir los ojos, vio una figura oscura observándola desde afuera. Su corazón latía con fuerza mientras la figura se acercaba lentamente, revelando su rostro desfigurado y ojos brillantes. Elisa gritó desesperadamente, pero nadie acudió en su ayuda. La criatura la tomó entre sus garras y la arrastró hacia el lago, donde se sumergieron en las aguas oscuras y frías. Los gritos de Elisa resonaron en la noche, pero pronto se apagaron, dejando solo el silencio y el horror en la aldea. Los habitantes estaban aterrados, sin saber quién sería la próxima víctima de esas criaturas infernales que ahora también salían del agua. Se reunieron en la plaza principal, discutiendo sobre cómo protegerse y enfrentar a los seres que salían del lago. Mientras tanto, las desapariciones en la aldea continuaban. Cada noche, alguien era arrastrado al lago por esas criaturas maléficas que emergían de sus profundidades. La tensión en el pueblo era palpable, y el miedo se apoderaba de todos. Algunas personas comenzaron a investigar sobre la historia del lago y sus misteriosos habitantes. Descubrieron antiguas leyendas que hablaban de seres acuáticos que se alimentaban de la carne de los mortales, y que emergían en las noches de luna llena para llevarse a aquellos que osaban acercarse a sus aguas. Una noche, un grupo de valientes decidieron adentrarse en el lago en busca de respuestas. Armados con antorchas y armas improvisadas, se adentraron con sus botes en las heladas aguas en busca de las criaturas que acechaban en las profundidades. La oscuridad era abrumadora, y el agua estaba tan fría que cortaba la respiración. Sin embargo, continuaron avanzando, siguiendo una extraña luz que brillaba en el fondo del lago. De repente, una sombra gigantesca se abalanzó sobre ellos, con escamas brillantes y ojos malévolos. Era una criatura de pesadilla, con tentáculos retorcidos y fauces llenas de dientes afilados. Los valientes lucharon con todas sus fuerzas, pero la bestia era demasiado poderosa. Con un poderoso golpe de uno de sus tentáculos partió uno de los pequeños botes por la mitad, dejando malheridos a sus desafortunados tripulantes. Ante los desgarradores gritos de los amigos y familiares que observaban desde la distancia, uno a uno, todos fueron atrapados y arrastrados hacia las profundidades, donde el oscuro abismo los devoró sin piedad. Los habitantes del pueblo estaban devastados por la pérdida de sus amigos y familiares. El miedo y la desesperación se apoderaron de ellos, y muchos decidieron abandonar la aldea en busca de un lugar seguro. Sin embargo, la gran mayoría no tenía dónde ir, y estaban atrapados en esa horrible pesadilla. A medida que las desapariciones continuaban y el terror más absoluto se extendía por la aldea, un anciano misterioso vestido con una extraña túnica apareció repentinamente, caminando por las calles empedradas con una mirada grave y una expresión enigmática en su rostro arrugado. Se decía que era un hechicero anciano, experto en artes oscuras y secretos antiguos. La gente se acercaba a él con respeto y temor,
esperando que pudiera ofrecerles alguna solución a la terrible situación que estaban enfrentando. El anciano se acercó al grupo reunido en la plaza principal y les habló en voz baja, con un tono grave y solemne. Les dijo que el lago estaba maldito por una antigua maldición, y que las criaturas que habitaban en sus profundidades eran guardianes de un oscuro poder. Sin embargo, les aseguró que con un conjuro y ofrendas adecuadas, podía detener la oleada de desapariciones y poner fin a la pesadilla que azotaba el pueblo. Los habitantes escucharon atentamente, deseosos de cualquier solución que pudiera salvarlos de la terrible amenaza que enfrentaban. El anciano les explicó que debían realizar un ritual en la orilla del lago, en el momento exacto de la próxima luna llena. El precio de las ofrendas no era barato precisamente. Debían entregar mujeres vírgenes como ofrendas de sangre y una gran cantidad de oro y plata, así como recitar un conjuro ancestral para debilitar la maldición que envolvía el lago y sus habitantes. A medida que se acercaba la noche de luna llena, la tensión en la aldea era palpable. Los habitantes se prepararon para el ritual, reuniendo las ofrendas y siguiendo las indicaciones del anciano con una mezcla de devoción y desesperación. Finalmente, el día tan esperado llegó, y bajo la clara luz de la luna llena, se dirigieron a la orilla del lago, donde el anciano los esperaba con solemnidad. El anciano comenzó a recitar el conjuro en una lengua antigua y misteriosa, mientras los habitantes realizaban las ofrendas con temor y reverencia. Una extraña energía parecía invadir el ambiente, y una niebla espesa se levantaba desde las oscuras aguas del lago. De repente, una luz brillante iluminó la noche, y una enorme figura oscura emergió de las profundidades, con ojos brillantes y una presencia imponente. La criatura parecía desafiar al anciano con su mirada feroz, pero él continuó recitando el conjuro con determinación. Las aguas del lago se agitaron con fuerza, como si una batalla invisible se librara bajo su superficie. De pronto salieron decenas de criaturas del lago que se dirigieron directamente a por las jóvenes muchachas que gritaban horrorizadas. Tomaron las riquezas dejadas y desaparecieron en la niebla. Los habitantes observaban con el corazón en un puño, esperando que el anciano lograra su cometido y liberara al pueblo de la maldición que los acechaba. Finalmente, con un grito que resonó como un trueno, el anciano terminó el conjuro, y una ráfaga de energía oscura envolvió al lago. Los habitantes observaban con asombro mientras el anciano se acercaba a la criatura con calma, extendiendo una mano arrugada hacia ella. Después de un espeluznante chillido, la criatura se calmó lentamente, y sus ojos brillantes se apagaron, revelando una mirada de resignación. La enorme criatura se encorvó y aceptó la mano del anciano, como si reconociera su autoridad sobre ella, y lentamente se desvaneció en la nada, dejando solo una brisa suave y el murmullo de las aguas del lago. Los habitantes de la aldea miraron con asombro y gratitud al anciano, quien, aunque a un precio muy alto, los había salvado de una terrible amenaza. Le abrazaron, le dieron regalos. Algunos llegaron a arrodillarse delante de él, con respeto y admiración, prometiéndole que siempre sería bienvenido en su comunidad. El anciano les sonrió con gratitud y les advirtió que debían permanecer vigilantes, ya que el poder oscuro que había sido liberado podría volver a manifestarse si no se mantenían unidos y atentos. A medida que las semanas pasaban, la tranquilidad regresó a la aldea, y los habitantes retomaron sus actividades diarias con renovado vigor y esperanza. La gente comenzó a relacionarse nuevamente, reconstruyendo los lazos que se habían roto debido al miedo, la desconfianza y la muerte que los había asolado. El anciano se convirtió en una figura respetada y admirada en la comunidad, y sin previo aviso, una mañana simplemente desapareció. La tristeza se apoderó de los aldeanos, no les gustaba la idea de que el anciano abandonara la aldea, pero la oscuridad parecía haber desaparecido y decidieron seguir con sus vidas. Estaban a punto de averiguar que la calma no dura eternamente. Poco después de la partida del anciano, comenzaron a ocurrir extraños sucesos en la aldea. La gente escuchaba de nuevo susurros en la noche, sombras acechando en la oscuridad y sucesos misteriosos. Al principio, pensaron que eran solo rumores y supersticiones infundadas, pero pronto se dieron cuenta de que algo oscuro estaba regresando a la aldea. Una noche, una joven llamada Laura desapareció sin dejar rastro. Sus padres la buscaron desesperadamente por todo el pueblo, pero no pudieron encontrarla en ninguna parte. Se corrió la voz en la aldea sobre la desaparición de Laura, y el miedo volvió a reinar entre sus habitantes. Algunos de los más valientes se aventuraron a explorar los alrededores en busca de pistas sobre la desaparición de Laura. Durante su búsqueda,
Descubrieron una cueva oculta al pie de una montaña lejana. Al acercarse, escucharon susurros y gemidos provenientes del interior de la cueva, llenando sus corazones de inquietud y temor. Decidieron investigar más a fondo, y entraron en la cueva armados con antorchas y armas improvisadas. Lo que encontraron en su interior los dejó sin aliento. En lo profundo de la cueva se encontraba el anciano, rodeado de criaturas monstruosas. Estaban reunidos en un círculo, murmurando en una lengua desconocida, y llevando a cabo extraños rituales oscuros. Las criaturas tenían ojos brillantes y garras relucientes, y emanaban una presencia malévola que helaba la sangre de los exploradores. Los valientes se prepararon para enfrentarse a las criaturas y rescatar al anciano, pero justo en ese momento, las bestias se abalanzaron sobre ellos con ferocidad. Fue una batalla feroz y sangrienta, con chispas de fuego y sangre derramada por doquier. Las criaturas mostraban una fuerza y agilidad sobrenaturales, y ninguno de los exploradores estaba preparado para enfrentarse a tal amenaza. Uno a uno los exploradores fueron abatidos por las criaturas, cayendo al suelo con heridas graves y luchando por sus vidas. Finalmente solo quedaba uno de ellos en pie, enfrentándose solo a las criaturas que se acercaban lentamente, con la mirada fría y los ojos ardientes de sed de sangre. El explorador se preparó para el último enfrentamiento, sabiendo que su vida estaba en juego. Con un grito de furia, se lanzó contra las criaturas, luchando con todas sus fuerzas y usando cada gramo de su valentía y habilidad. Sin embargo, las criaturas eran demasiado poderosas, y en un abrir y cerrar de ojos, lo abrumaron y lo arrastraron al suelo, hundiéndose en su carne y desgarrando su espíritu. Mientras tanto, en la aldea, los habitantes estaban en pánico por las desapariciones y los sucesos extraños que estaban ocurriendo de nuevo. Se preguntaban qué había pasado con los exploradores que habían ido en busca de Laura, y temían lo peor. La oscuridad parecía haber regresado a la aldea. Desesperados, los habitantes buscaron al anciano para pedirle ayuda una vez más. Sin embargo, no pudieron encontrar rastro alguno de él, como si hubiera desaparecido sin dejar rastro. Con el corazón lleno de temor, decidieron tomar cartas en el asunto y pedir ayuda a un poderoso mago que vivía en un bosque lejano. No sabían si el mago les ayudaría, ni siquiera si lo encontrarían, pero no tenían otra opción. Si esto no funcionaba, todos abandonarían la aldea para siempre, dejando atrás aquello por lo que tanto habían luchado. La desaparición de los exploradores todavía flotaba en el ambiente, por lo que esta vez decidieron contratar a un guía y a 2 valientes guerreros para que acompañaran al grupo hasta su destino. Partieron al amanecer, las frondosas copas de los árboles se mecían suavemente con la brisa, mientras el grupo se adentraba en el oscuro bosque en busca del mago. El guía les llevó por estrechos senderos y caminos apenas visibles, siempre atento a cualquier peligro que pudiera surgir en su camino. Los guerreros iban armados hasta los dientes, listos para enfrentar cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Después de 2 días de caminata, finalmente llegaron a un valle en el que el guía les explicó que tendrían que rodear toda la montaña, alargando un día más el camino para evitar pasar por el antiguo paso, ya que un poderoso nigromante se había instalado en una cueva cercana y temía que les atacara al verlos pasar. El guía les contó con terror en los ojos que ese oscuro mago tenía el poder de invocar seres demoníacos y que no dudaría en usarlos contra ellos. Los aldeanos estaban desolados, un día más era un lujo que no se podían permitir, y pidieron su opinión a los guerreros. Estos, forjados a lo largo de años de batallas, les aseguraron que podrían pasar sin problemas, que ningún mago podía soportar los envites de sus aceros, pero el guía no estaba dispuesto a negociar. Sabía que grupos más numerosos que el suyo habían sucumbido ante el nigromante y sus terribles criaturas, dando lugar a una acalorada discusión entre los miembros del grupo. Finalmente, con mucho pesar, el grupo decidió seguir el consejo del guía y rodear la montaña para evitar cualquier confrontación con el nigromante. Mientras rodeaban la montaña, el terreno se volvía cada vez más escarpado y agreste, dificultando su avance. El guía les condujo por senderos estrechos y peligrosos, sorteando rocas y precipicios con habilidad y destreza. Los guerreros se mantenían alerta, con las armas listas para cualquier eventualidad, mientras los aldeanos se aferraban unos a otros en busca de consuelo y seguridad. Finalmente, después de un día más de ardua marcha, alcanzaron el valle al otro lado de la montaña. El guía les indicó que estaban cerca del bosque donde residía el poderoso mago, y les aconsejó que se prepararan para lo que pudiera venir. Los aldeanos estaban nerviosos pero decididos a encontrar al mago y pedirle ayuda para liberar a su aldea de la oscuridad que la amenazaba.
Con el corazón latiendo con fuerza, el grupo se adentró en el bosque, con la esperanza de encontrar al mago antes de que fuera demasiado tarde. Las ramas crujían bajo sus pies, y el susurro del viento entre los árboles parecía llenar el bosque de una energía ominosa. A medida que avanzaban, los árboles se cerraban a su alrededor, bloqueando la luz del sol y sumiendo al grupo en una penumbra inquietante. De repente, un sonido gutural resonó entre los árboles, seguido de un aullido feroz. Los guerreros se pusieron en guardia, con las armas listas para la batalla, mientras el guía les aseguraba que estaban cerca del refugio del mago. Sin embargo, antes de que pudieran reaccionar, una horda de criaturas horripilantes emergió de entre los árboles, con ojos brillantes y garras afiladas. Eran los mismos terroríficos seres que habían atacado su aldea, que se abalanzaron sobre el grupo con ferocidad y sed de sangre. La batalla fue feroz y despiadada, con los guerreros luchando con todas sus fuerzas para proteger a los aldeanos de las criaturas que los rodeaban. Los aldeanos gritaban de terror, intentando protegerse como podían, mientras el guía les instaba a mantener la calma y seguir adelante hacia el refugio del mago. Finalmente, después de una larga y ardua lucha, los guerreros lograron repeler a las criaturas y abrirse camino a través del bosque, llegando finalmente a una clara en la que se alzaba una antigua torre de piedra cubierta de enredaderas y musgo. En lo alto de la torre, una figura encapuchada los observaba con atención, emitiendo una extraña y poderosa aura que los envolvía con su presencia. El grupo se acercó con cautela a la torre, mientras el mago descubierto les observaba en silencio. Al llegar a los pies de la torre, el guerrero más valiente se adelantó y le habló con voz firme, explicándole la situación desesperada en la que se encontraba su aldea, y solicitándole su ayuda para enfrentar a las criaturas que los acechaban. El mago permaneció en silencio por un momento, meditando sobre sus palabras, antes de alzar la capucha y revelar su rostro al grupo. El mago era un hombre anciano de aspecto sabio y sereno, con ojos brillantes y una sonrisa enigmática en los labios. Les explicó que había sido advertido por las fuerzas de la naturaleza sobre una energía oscura que estaba creciendo en la región. Les dijo que el anciano que les ayudó con las criaturas no era quien decían ser, sino una entidad maligna que había engañado a la aldea para alimentar su sed de poder y control sobre ellos. Las criaturas que les habían atacado eran esclavos del anciano que utilizaba para arrasar a todos los que no pagaban las ofrendas, y que usaba a las jóvenes para sus perversiones. Los aldeanos no podían creer lo que oían, estaban completamente horrorizados. Habían entregado a hijas, hermanas y la mayoría de sus riquezas a ese hombre. El mago prometió ayudarles a derrotar al verdadero enemigo y liberar a la aldea de su influencia oscura. Les reveló que debían actuar rápido ya que pronto sería luna llena, y es cuando el nigromante era más poderoso. El grupo partió rápidamente hacia la aldea acompañados del mago, que había trazado un plan para acabar con el malévolo anciano de una vez por todas. El grupo escuchó con atención las palabras del mago, sintiendo una mezcla de confusión, miedo y esperanza. Estaban decididos a enfrentarse al anciano y recuperar su aldea, sin importar los peligros que pudieran enfrentar en el camino. A medida que se acercaban a la aldea, el grupo pudo sentir la oscuridad que se cernía sobre el lugar. Las sombras parecían moverse y susurros inquietantes llenaban el aire. El mago les dijo que el anciano había utilizado su magia para tejer una red de engaños y manipulación sobre la aldea, y que solo con fuerza y valentía podrían liberarse de su influencia. Al llegar a la aldea, encontraron el lugar envuelto en un aura de miedo y desesperación. Las calles estaban desiertas, las casas cerradas y el silencio llenaba el aire. El grupo se reunió en una casa con unos cuantos vecinos que les contaron que habían sufrido otro ataque todavía más violento que los anteriores, pero que por suerte el anciano había regresado, y estaban reuniendo las ofrendas para que le pusiera fin a aquella pesadilla. El mago les contó la verdad de la situación y se desató el caos. Mientras unos lloraban por la situación, otros gritaban pidiendo venganza. El mago les dijo que les ayudaría a solucionarlo, pero que no sería fácil. Les pidió que reunieran a escondidas y lo más rápido posible a todas las personas capaces de luchar con cualquier arma que pudieran portar, y que les avisaran cuando estuvieran preparados. Los aldeanos siguieron las indicaciones del mago, y en poco tiempo lograron reunir a un grupo numeroso de guerreros dispuestos a enfrentarse al malévolo anciano y sus criaturas. El mago les proporcionó armaduras, armas y protecciones mágicas para aumentar sus probabilidades de éxito en la batalla que se avecinaba. Con determinación en sus corazones, el grupo se preparó para la lucha, sabiendo que el destino de su aldea estaba en juego. Llegó la noche,
y el grupo se reunió en las afueras de la aldea escondidos en la maleza, esperando la llegada del anciano y sus criaturas. La tensión en el aire era palpable, y el miedo se podía sentir en cada rincón de la aldea. De repente, una sombra oscura se acercó a la aldea, seguida por una horda de criaturas monstruosas. El anciano y sus esclavos llegaron con ferocidad, listos para acabar con cualquier resistencia que se interpusiera en su camino, y los aldeanos pudieron ver con horror cómo el malvado anciano les daba a sus demoníacas criaturas las últimas instrucciones antes de dirigirse a la aldea. El mago se dirigió al grupo antes de la batalla. Les recordó que debían permanecer juntos y luchar con valentía y determinación, que el anciano era más débil de lo que parecía y que juntos podían derrotarlo. Con un grito de guerra, el grupo se abalanzó contra los seres del anciano, luchando con todas sus fuerzas y habilidades. Las espadas chocaban, los hechizos se conjuraban y los gritos de batalla llenaban el aire. En una lucha feroz y despiadada, el anciano sacó su bastón mágico y desató todas sus fuerzas oscuras contra el grupo, intentando acabar con todos ellos de una vez por todas. Las criaturas se lanzaron con ferocidad contra los guerreros, buscando acabar con ellos sin piedad. Sin embargo, el grupo se mantuvo unido y luchó con valentía, resistiendo los embates del anciano y sus esclavos. La batalla se extendió por horas con sangre derramada y heridas infligidas en ambos bandos. El anciano mostraba una magia oscura y malévola que estaba consumiendo los corazones de los guerreros, pero el mago se mantuvo firme, luchando contra él con una determinación inquebrantable. El anciano los miró con desdén y les advirtió que no podían vencerlo, que él era el amo de la oscuridad y que nadie se atrevería a desafiarlo. Sin embargo, el mago no se amedrentó y desplegó todo su poder, desencadenando un poderoso conjuro que envió al anciano tambaleándose hacia atrás. La batalla que siguió fue épica y despiadada. El anciano desató su magia oscura con furia, creando tormentas de fuego y sombras que envolvían al grupo en una danza macabra de muerte y destrucción. Sin embargo, el mago y los guerreros se mantuvieron firmes, utilizando sus habilidades y valentía para resistir los embates del anciano y sus criaturas. Finalmente, con un esfuerzo supremo, el mago logró desarmar al anciano y lo enfrentó cara a cara en un duelo mágico desesperado. La energía en el aire era abrumadora, con chispas de magia y poder chocando en una lucha titánica que podía decidir el destino de la aldea. El anciano luchó con fiereza, desplegando todo su poder en un último intento por vencer al mago. Sin embargo, el mago canalizó toda su fuerza y sabiduría en un golpe final que envió al anciano retorciéndose en el suelo, derrotado y sin poder. La oscuridad que lo rodeaba se desvaneció lentamente, revelando su forma humana y agotada, sin poder para enfrentar ya la justicia que se alzaba en su contra. Los habitantes de la aldea observaban con asombro y alivio mientras el anciano era reducido y apresado por los guerreros, que lo llevaron a un lugar seguro para ser juzgado por sus crímenes. El mago se acercó al grupo de aldeanos con una sonrisa de triunfo en sus labios, sabiendo que habían logrado lo que parecía imposible, liberar a la aldea de la oscuridad que la amenazaba. Sin embargo, la victoria fue agridulce. Muchas vidas se habían perdido en la lucha contra el anciano y sus criaturas, y la aldea había sufrido mucho daño en el proceso. Los habitantes se reunieron en la plaza principal, recordando a los caídos y honrando su memoria con respeto y gratitud. El mago se acercó al grupo, con una mirada grave y una expresión enigmática en sus ojos. Les dijo que la oscuridad no desaparecería para siempre, que siempre habría fuerzas malévolas que buscarían aprovecharse de la debilidad y el miedo de los mortales. Sin embargo, les prometió que estaría siempre a su lado para protegerlos y guiarlos en su lucha contra las fuerzas del mal. El mago desapareció en la noche, dejando tras de sí un aura de misterio y poder. Los habitantes de la aldea le recordarían como un héroe que los había salvado de una terrible amenaza, y una luz de esperanza en medio de la oscuridad que los había acechado. Aunque la oscuridad aún podía regresar en algún momento, sabían que estarían preparados para enfrentarla con coraje y determinación, con la memoria del mago como una guía de luz en su camino. Por fin, la aldea retomó su rumbo, reconstruyendo sus hogares y sus vidas con la certeza de no dejarse vencer por las fuerzas de la oscuridad. Y aunque el recuerdo del anciano y sus criaturas continuaba acechando en la memoria de los habitantes, sabían que tenían un aliado en el mago que siempre estaría allí para protegerlos y guiarlos en su lucha contra el mal. Y así, la aldea encontró paz y tranquilidad una vez más, sabiendo que nunca más volverían a caer bajo la sombra de la oscuridad. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete para no perderte nuevas historias. Hasta pronto.